Ahora voy a presentar a los compañeros que forman parte de este panel. En primer lugar, lo voy a decir en orden de cómo van a hablar. El compañero Victorio Pirillo, secretario general del Sindicato Municipal de Vicente López. Uno de los sindicatos más activos de la provincia de Buenos Aires y que no por nada consigue unas paritarias muy buenas. Luego va a hablar el compañero Cristian Torres, delegado del gremio de aceiteros de la fábrica Molinos Cañuelas, que tiene una larga tradición de lucha de huelga general, por lo tanto, para discutir la vigencia de la obra de Rosa. Y luego el compañero Néstor Pitrola, dirigente del Partido Obrero. Néstor ha sido secretario adjunto del sindicato del gremio gráfico, fue fundador del Polo Obrero y es ex y futuro diputado nacional por el Frente de Izquierda Unidad. Así que van a hablar cada uno 15 minutos, después vamos a abrir una ronda de preguntas y van a tener los compañeros la posibilidad de un cierre de 5 minutos. Bueno, les agradezco la invitación y el compartir esta charla junto a ustedes. Soy secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López. Es un gremio atípico dentro del esquema gremial nacional y también municipal, porque a contrario censo de lo que se odia en el tema de las comisiones o conducciones gremiales características que ustedes conocen, que no quieren ninguna comisión interna, nosotros hacemos al revés. Hemos implementado un sistema, piensen que el tema municipal es un tema muy complejo porque no es un tema de una rama específica como camioneros no hablo para descalificar a nadie, sino para que se interprete la idiosincrasia de cómo se mueve en las características sociales que tienen la composición de esos sindicatos. Aquí tenemos médicos, tenemos enfermeros, tenemos mucamas, tenemos inspectores de tránsito, tenemos policía, tenemos inhumadores del cementerio, tenemos recolectores de residuos, tenemos abogados, tenemos arquitectos, tenemos ingenieros, maestros mayores de obras. Es decir, prácticamente todas las profesiones están dentro de un esquema municipal. Con lo cual hace muy difícil tratar de transportar o trasladar la problemática del interés de lucha de un sector que generalmente suele ser legítimo al interés colectivo del otro, porque el otro tiene otra profesión y quizás te dice, pobres, mirá lo que les pasa, y después te dice, ¿cuándo hay aumento para nosotros? Te cambian de tema, no hay solidaridad ni empatía en cuanto a la concepción de que todos son trabajadores y que todos ganan mal, no es que ganan bien. Así es que al tener 4 hospitales, 22 salas periféricas, hemos conformado una comisión gremial de salud. Al tener una escuela como el Paul Albarracín y 16 jardines maternales y 22 infantiles, hemos conformado una comisión gremial docente, hemos conformado una comisión gremial de auxiliares, hemos conformado los cuerpos de delegados de los sectores obreros y así sucesivamente. Yo les he planteado lo siguiente, yo no puedo saber de todas las profesiones porque es muy complejo y no me parece justo tampoco que los secretarios generales lleven adelante la hegemonía de porque creerse secretarios generales tienen derecho a todo, esa estupidez de Pirillo conducción. No sé, yo no conduzco yo no conozco nada. O sea, eso de conducción, no conducción, me parece una tontería. Simplemente yo respeto lo que dicen los especialistas, que son los trabajadores de base, a quienes yo habilito las reuniones con los secretarios respectivos de áreas. Ellos eligen en asambleas quiénes van a ir a participar en las negociaciones con cada sector, con el representante de cada sector, y yo simplemente firmo los que ellos me elevan con la empleadora.
Y es así que hay un montón de cuadros, no hemos interpuesto ningún tipo de ideología, hemos abierto las puertas del sindicato a todos, han pasado todos, Vitrola, el Pollo Sobrero, Altamira, Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, Menem, Lilita Carrió, Stolbizer, Paolo Oliveto, y hasta Esper, qué sé yo, por decirle un montón, porque a mí me gusta que no haya guerrillas en los WhatsApp. Me gusta que el candidato que sostiene una posición venga y la defienda ante el cuerpo de delegados y el cuerpo de delegados pueda intercambiar opiniones y cuestionarlo en lo que piensa. Me parece mucho más valioso que las críticas que se arman, ustedes pensarán el delirio que es cuando vienen algunos hombres que bueno, no voy a desmerecer porque también han visitado la entidad, pero los debates son profundos y hasta acalorados. Pero en ese debate se enriquece y mi intención no es perpetuarme, sino es tratar de ya ir generando cuadros para que cuando uno haga un paso al costado, la entidad no caiga en lo que están cayendo todas. Fíjense lo que pasa a nivel nacional, tanto en la CTA como en la CGT. Han perdido credibilidad y hay una disociación entre lo que es la base trabajadora y lo que es la conducción. Ya no es la conducción de la CGT de antaño que movilizaba el cordobazo o la que acompañé también muchas veces a Ubaldini previo a la caída de la dictadura. Soy un delegado estudiantil, fui delegado estudiantil de un centro que tuvo 19 desaparecidos, el presidente era Pablo Meijide. Tenemos una formación, hemos también estado presos con Ubaldini, pero no fui víctima de nada, era el más chico de todos. Pero uno aprende en la vida a que las estrategias no es solamente lo que uno quiere, uno desea y lo que uno piensa, sino que también en el accionar debe pensar qué hay enfrente. Yo tuve una gran disidencia con el primer paro de la CGT al día 40. En el seno de la CGT fui muy cuestionado. Así como les advertí un año antes que ganaba Milei, y se acordaron de mi mamá muchos, porque era evidente lo que venía, que el sistema político estaba agotado y no quería pagar el costo político del desastre que venía. Entonces necesitaban a alguien de la antipolítica que asumiera el costo que ellos no querían asumir. En su momento, tan tonto no es el que está, porque cuando yo le dije a Massa y a Urtubey, 8 meses antes que Milei ganaba, me decía, no, nosotros estamos ayudando, le hemos armado las listas, pero te va a cagar porque te va a usar a vos para destruir a Macri, y una vez que destruyan a Macri, que se prestó al juego para destruir a Larreta y destruir a Bullrich, después te van a destruir a vos. Bueno, es lo que hizo. Yo en ese plenario planteé que un gobierno que recién asumía no era oportuno. ¿Por qué? Porque a veces uno cree que las provocaciones de la empleadora, de los patrones, le hacen creer a uno que uno pelea porque pelea uno, y quizá uno termina peleando porque la patronal quiere que uno pelee, porque busca el escenario que le conviene, porque se siente fuerte, como era en ese momento, y entonces aparece lo que se llama vamos a un paro incitado por el gobierno para que aparezca lo que se llama identificación de cuadros contestatarios.
¿Cuántos hay enfrente? ¿Son todos los que dicen ser? ¿Es toda la sociedad la que está en contra? ¿Tienen la verdadera fuerza que dicen tener? ¿Estamos tan mal como nos dicen? ¿O simplemente son esquemas de artilugios para ir acorralándonos? Y esa huelga, que no fue lo suficientemente fuerte, porque también la CGT jugó a media máquina, siempre con ese coqueteo de amenazo, pero amago, pero siempre dejo la puerta abierta para ver qué arreglo, habilitó la famosa ley ómnibus. Y entonces se sigue avanzando con lo que se llama disidencia controlada. Antes de que aparezca uno que verdaderamente me ponga en cuestionamiento y en peligro mi gobernabilidad, yo aliento al disidente que controlo. ¿Se entiende? En ese esquema de estrategias y tácticas que están en la calle, hay un sinfín de intereses que se juegan, porque hay responsables que no hacen autocrítica. El principal responsable que no hizo autocrítica y del cual ha provocado que esté Milei es quien estaba gobernando. No hay autocrítica. Dicen, el pueblo no nos entendió. Y yo les contesto, no. El pueblo los entendió tan bien que por eso lo sacó. Yo interpreto el voto de ese momento como un voto anarquista, porque no fue un voto que se planteó que venía. Fue un voto a destruir un modelo de hacer política. Fue un voto a ponerle final a una forma de hacer política, sin plantearse lo que venía. Y el kirchnerismo, del cual yo fui funcionario, fue derrotado por sus hijos, porque los hijos del kirchnerismo tienen 20 años, que es la edad del modelo kirchnerista. Y los hijos del kirchnerismo convencieron a sus hijos y convencieron a sus abuelos de que era hora de cambiar el voto. Ante esa realidad, que no es la realidad, lo que yo veo, y lo que yo veo no quiere decir que sea absoluto, que sea irrebatible, es humildemente lo que yo veo, aparecen las posturas de seguir estando. Ahora, fíjense lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, 3 escenarios. Viene Massa y dice, no. Lo lógico es que hagamos una lista tripartita. El tercero es mío en toda la provincia, el tercer diputado, el tercer senador, el tercer concejal. Uno de ellos es de Cristina y es de Máximo, de la Cámpora, y el otro es de Kicillof, y vamos todos juntos. Ahora aparece otro escenario que es complejo, porque si Kicillof acepta eso, acepta la postura de Alberto Fernández, resigna a ser independiente y vuelve a estar debajo del esquema cristinista. Y entonces fíjense y lean los diarios que hay un sector que está armando, que es liderado por Federico Storani, del radicalismo y del socialismo, que dice, no, vayamos solos, si esto no cuaja, vamos a un esquema tipo socialdemocracia, en donde nosotros independientemente nos vamos a mover de aquello que se mueva por el otro lado. Los intendentes van a jugar su juego, no le interesa. Los intendentes van a cuidar su territorio, van a trabajar por sus concejales, no le importa ya quién está, y lo único que le interesa es si le dan la reelección o no le dan la reelección. Pero en este esquema, para terminar, que sería larga la charla,
Está la falencia de no ordenarse en el otro lado, de prestarse a juegos espontáneos o a reacciones espontáneas que son aisladas. Tenemos que fortalecer las bases, tenemos que buscar nuevos dirigentes. Yo he recorrido y he sido solidario, entre comillas, porque uno no puede apoderarse de las luchas como hacen otros, de la que hace este muchacho que recién habló, y todas las comisiones directivas de aquellas fábricas que enfrentan duramente a las patronales. Pero tenemos que ir buscando nuevos cuadros y generando nuevos espacios y tratando de ir armando un frente en este tiempo, porque lo que viene es peor. Ya lo vieron lo que pasa en Europa y ven lo que pasa en Latinoamérica. Y realmente es el momento de dejar de lado el egoísmo, el hedonismo, el culto a la personalidad. Aceptar que uno, si está donde está, es el instrumento de aquel que lo eligió y no que el elegido sea el instrumento del electo. ¿Se entiende? Así que yo vengo acá en agradecimiento a la invitación de Néstor, obviamente para hablar de Rosa de Luxemburgo, una gran luchadora. Va a haber gente que hable mucho mejor que yo. Y le vengo a agradecer como siempre puedo a la izquierda todo lo que hace, porque es la que lucha constantemente en todos los escenarios y no ha claudicado jamás en la reivindicación de todos los derechos que aún persisten. Y si persisten es gracias a la lucha de ustedes. Vengo a agradecerles eso. Muchas gracias. Buenas tardes, compañero. Bueno, no estoy acostumbrado al micrófono, así que espero que pueda expresarme bien. Soy Cristian Torres, delegado de base de Molino Cañuela, del sindicato aceitero. Y quiero hablar un poco de la huelga, que es lo que más conocemos o hemos vivido nosotros los aceiteros. Que bueno, que hoy en día es un derecho constitucional que lo quieren limitar. Esto empezó hace 20 años para tener un salario digno para nuestra familia, y así se empezó a hablar y a hacer asamblea, a hablar con los compañeros, que tenemos que tener nada más que nada menos que lo que dice el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, que nosotros debemos tener, porque la verdad cuando nosotros pedimos el aumento es lo que se debe cobrar sería para todos los trabajadores. No nos merecemos ni más ni menos que eso, no pedimos más nada para cubrir las 9 necesidades básicas. Bueno, ¿no? Vacaciones, salud, vivienda digna. Y así fuimos hablando con los compañeros de a poco, que la verdad que no nos fue fácil a nosotros. Nosotros hemos tenido una huelga histórica en el 2015 de 25 días parados. Se han parado todas las plantas del país y bueno, miles de buques por todo el Paraná, también en lo que sería Bahía Blanca. Y aún así, digamos que llegamos a tener una conciencia de clase total. Pero bueno, es una batalla que es día a día. La verdad que la batalla cultural, lo que yo veo, que medio que se tiene que pelear con más urgencia, de hacer asamblea y estar porque se va perdiendo. Es una constante que bueno, que siempre tenemos, pero le decimos a los compañeros, como hablaba, la actividad de, por ejemplo, los paros de la CGT, a nosotros nos costó horrores, yo no les voy a andar mintiendo. Yo le digo, ¿por qué para la CGT? No, yo no paro por la CGT, yo paro porque voy a llegar a viejo, yo paro por las personas que no se pueden defender, por
los hospitales públicos, por la educación. Tenemos que parar por eso, compañeros. La verdad que se ha parado, pero bueno, la batalla que lo están dando ellos viene, la verdad que comiendo cabeza de a poco. Es una constante que nosotros tenemos que estar siempre haciendo asamblea, hablando con la gente. ¿Y por qué la huelga? Yo les sincero, muchos gremios los que están bien, la gente como que mira para el costado y digo, no, nosotros tenemos que, esa bandera que lo llevó a tener, que nuestra familia tenga nuestra dignidad, la tenemos que sostener. Por eso la huelga es importante. Y más ahora que en estos tiempos que, como dije, la quieren limitar. Es un derecho, lo quieren limitar, que lo quieren sacar. Entonces, no sé qué más podría agregar. La verdad que a veces es ingrato el trabajo, porque no lo ven los compañeros todo. Vos ves que estás todo el día en la planta, porque ahí siempre lo juegan la patronal a decir, che, la empresa les quiere dar un 80%, después le da lo que los arregle, tiene que estar. Y siempre están jugando con los compañeros. Entonces estamos siempre de un modo presente, pero firme. Por eso yo vengo a reivindicar lo que es la huelga. No sé qué más podría aportarle. La verdad que nada, es un derecho que lo tenemos que pelear siempre. No podemos permitir que lo saquen porque lo hemos ganado. Han ganado muchos trabajadores hasta costa de sangre y eso hay que mantenerlo. No sé qué aportar. Bueno, compañero Néstor Pitrola. Bueno, gracias. Le agrego a los dos. El sindicato municipal de Vicente López fue el principal impulsor de algo muy lindo que hicimos en la Diputación de Romina del Pla, que es un proyecto de salario mínimo municipal. Los municipales tienen unos salarios espantosos que no están regidos siquiera por el salario mínimo vital y móvil. Y bueno, los compañeros vinieron 25 delegados, activistas, en una audiencia de 70, 80 municipales de toda la provincia de Buenos Aires. Fue muy importante. Victorio lo dijo, lo digo yo. Y aceiteros, vos mencionaste la huelga del 2015, me parece que tuvieron por lo menos 2 más. Ahí está, ¿ves? Tuvieron varias huelgas generales para eso y hace poco una semana más. Y bueno, siempre son con gran repercusión porque paran la exportación, una de las principales exportaciones del país, que es la de la industria aceitera. Así que bueno, excelentes el interés en las experiencias de los compañeros, en su opinión y todo lo demás. Miren, tómame ahora los 15 minutos. El compañero me regaló 2, ya voy, vamos robando. Este libro, que el que pueda lléveselo, es un libro sencillo para trabajadores, tiene enseñanzas extraordinarias y tiene 2 trabajos, uno de Rafael Santos con la huelga general del 24 por las jubilaciones, otro mío con básicamente 2 huelgas generales, la del 36 y el 75, y un prólogo muy bueno de Martín Correa, y es un libro realmente de formación para los activistas obreros que estamos luchando por una perspectiva, por una Argentina, por un mundo de los trabajadores. Rosa Luxemburgo incorpora una idea, que es la de la huelga política de masas. Es decir, la huelga general, los compañeros aceiteros fueron a una huelga general para luchar por el salario mínimo equivalente a la canasta familiar. Es una huelga general. Ahora, ella incorpora un concepto superior que estuvo basado en la gran levantamiento, la gran insurrección y huelga general de 1905
en Rusia. Ella escribe este libro en 1906, donde incorpora la idea de la huelga política de masas, que es una huelga que incorpora a todos los trabajadores, otros sectores explotados, que despliega todos los métodos, la movilización, el piquete, la asamblea, eventualmente la ocupación de fábricas, los grupos de autodefensa frente a la represión. Es decir, la huelga política de masas que toma la característica de cuestionar al poder político y eventualmente al orden social. Cuando nosotros decimos paro activo, plan de lucha, hasta la huelga general para derrotar a Milei, decimos eso. La huelga política de masa para derrotar a Milei. ¿Cómo sería? Lo escribe, la historia la escriben las masas. No puede estar planificada, y lo dice Rosa Luxemburgo. Se equivocan los que creen que acá tenemos un modelo, un esquema. Incluso ella dice, propagandizar la huelga general es una pelotudez. No lo dice con esa palabra, pero es una pelotudez, lo mismo que propagandizar la revolución. Se va a hacer una revolución porque vos digas, hágase la revolución, hagan la revolución, hagan la huelga general. Es una boludez. Ella lo que dice que son grandes procesos. Bueno, en la Argentina hemos tenido una cantidad de huelgas generales. En 1902, la huelga del centenario del 10, lo de Rafa, que está en este libro, de 1924. Antes de eso, la Semana Trágica. Fue un proceso de huelga general, ¿no? Y después la del 36, que fue un proceso formidable a partir de una huelga que empezó en el Luna Park. Las asambleas llenaban el Luna Park. Empezó con una huelga de la construcción y terminó en una huelga general de características gigantescas y de choques con el aparato represivo y demás. Impresionantes métodos en todo. Y después está la huelga del 75. Creo que es la última gran experiencia de huelga general, que fue nada menos que contra un gobierno peronista. Y quería también referir, antes de ayer, fue los 56 años del Cordobazo, que también fue una huelga política de masa, volteó una dictadura. Y vino del Rosariazo y siguió en el Mendozazo. Bueno, fue una huelga política de masa. Después está el argentinazo, hay mucha experiencia. El pueblo argentino tiene una historia impresionante de lucha de clases. Y esto de la huelga general para derrotar a Milei, lógicamente lo planteamos como un proceso. Ahí viene el segundo concepto que quiero colocar. Ninguna huelga general viene como un rayo en cielo sereno. Es un proceso. Es decir, decretemos. No es así. Es un proceso. Y el proceso tiene que ver con luchas previas y posteriores. Es lo que pasó en el Cordobazo. Es lo que pasó, bueno, antes del 45, que fue otra irrupción obrera muy importante, muy marcada por el problema del ascenso de Perón, pero también fue una irrupción de masas. El 45 cambió la historia argentina. Fue de alguna manera el cierre de la década anterior de los gobiernos conservadores, un choque con el imperialismo, una cantidad de cosas. Son procesos. Y esos procesos, me interesa la vigencia hoy, esos procesos son de huelgas y de luchas, sean triunfantes o derrotadas. La clase obrera va madurando en pruebas de fuerza. Nosotros hemos tenido debate con mucha gente, no hablemos de CTA o de la burocracia tradicional de la CGT, bueno, ni hablemos. Pero hay debates en sectores que se presentan opositores de que hay que dar las luchas que se ganen. Muy equivocado. Primero porque nunca sabemos antes de empezar si se va a ganar o no una lucha. Los compañeros del Garrahan, me acuerdo que en el conflicto anterior, ya con Milei, los compañeros decían, mira, peleamos sabiendo de que no vamos a conseguir nada, pero tenemos que salir a la lucha, lo que fue, y les dieron el 15%. Que bueno, es una miseria. Pero 15% en un saque bajo el gobierno Milei es muchísimo. O sea, obtuvieron una victoria anterior a este conflicto, hace como un año.
Las luchas hay que darlas. Los compañeros de Morbillo salieron a ocupar la fábrica porque le cerraron la fábrica. No porque piensen que ganen o pierdan. Quieren abrir un rumbo. Y las luchas, el Cordobazo estuvo precedido de la huelga general de Citroën, de General Motors, de Petroleros de Ensenada, de Fabril Financiera, una gráfica, que incluso es poco conocido. Ongaro traicionó esa huelga y cuando nosotros ganamos, unido a Ongaro, que vino del exilio, el gremio, Fabril Financiera nos votó en contra por la traición del 69. Son historias muy ricas, pero fueron todas derrotas esas huelgas, todas. Y después vino el Cordobazo, que terminó derrotando la dictadura. Una huelga política de masa en un punto triunfante que abrió otro curso en el país. Incluso dio origen al clasismo, a las corrientes más revolucionarias. El Cordobazo ha sido el proceso político probablemente más rico que culmina definitivamente en la dictadura militar, teniendo en el medio el triunfo de Perón, la vuelta de Perón, la burguesía lo trae, el tercer Perón que hace las 3A, Isabel López Rega, viene la huelga del 75 y todo lo demás. La huelga del 75, no les cuento, nació de las coordinadoras de la zona norte. Cuerpos de delegados que se habían estructurado con ocupaciones de fábrica, con lucha, con sindicatos recuperados, etcétera, que habían luchado contra el pacto social de Gelba, Rucci, Perón, sectores combativos muy dominados por la izquierda peronista, pero con mucha presencia de la izquierda. Y de nuestros antecesores, en ese momento nos llamábamos política obrera, teníamos el Frente Único Clasista, era nuestra corriente sindical, como hoy es la Coordinadora Sindical Clasista. Bueno, hay sectores de izquierda de todo tipo. Esos cuerpos delegados, que eran miles. Yo era bancario en Córdoba también, teníamos coordinadoras que manejábamos el gremio. La burocracia sindical de la seccional estaba dibujada, lo manejábamos nosotros, desde las coordinadoras de los cuerpos delegados. Yo era del cuerpo delegado del Banco Galicia y bueno, y teníamos de todos los bancos. Se extendieron las coordinadoras, en particular, por supuesto, en Córdoba, pero en Buenos Aires y demás, y la huelga general nace de las coordinadoras de la zona norte. Bueno, son procesos. Después viene el paro general de la CGT, en realidad para levantar la huelga general. Se derrota a Isabel, se logra un aumento del 100%, Isabel había puesto un tope del 45%, lo extendió al 50%, le rompimos el pescuezo y tuvimos aumento del 100%, todos los compañeros, casi todos. El gremio gráfico quedó con un aumento del 45%, así perdieron la elección cuando terminó la dictadura. Porque algunos firmaron, Coria creo, varios firmaron lo de Isabel. Bueno, quedaron colgados del pincel. Fue una huelga general, la burguesía vio que no había forma de dominar el proceso revolucionario y vino el golpe de Videla. Con la función histórica de terminar con el proceso de la huelga política de masa del Cordobazo. Entonces cuando decimos plan de lucha, paro activo, plan de lucha, huelga general hasta derrotar a Milei, estamos buscando desenvolver el proceso que culmina en una irrupción de la clase obrera. Con varias novedades, porque, por ejemplo, hemos tenido la irrupción del movimiento piquetero, desde el Argentinazo del 2001, otra gran rebelión popular, y bueno, con idas, con venidas, hoy es un actor. Ahora tenemos los jubilados, que se está extendiendo a todo el país. Ahí vi con alegría, porque yo hablé en el último miércoles, venía de La Plata. En La Plata nació una coordinación para hacer lo mismo que acá en Buenos Aires, y la multisectorial de jubilados de La Plata, donde son una pequeña minoría, ha sacado un Facebook que dicen, escuchen a Pitrola. Está buenísimo. Bueno, yo ahí planteé toda nuestra línea, pero reivindicando que venía de La Plata, donde en la calle 7 y 50 irrumpían los jubilados. Se va extendiendo al país. Otro actor. Los jubilados son millones. Si llegan a salir los jubilados solos, lo voltean. Algunos vendrán con bastón, otros no podrán venir, pero lo voltean a Milei. Hay un problema político.
hay un problema organizativo político de todo orden. Bueno, ahí quiero ir el problema político, y voy entrando en consideraciones de los compañeros, porque, bueno, Rosa Luxemburgo también plantea que el problema de la huelga no puede quedar en lo reivindicativo. Y ella va anticipando cosas que después León Trotsky ha llevado muy adelante con el programa de transición, de que la conciencia de los trabajadores, la conciencia de clase, que el compañero Cristian decía nos cuesta, la tenemos que ir trabajando los activistas, los luchadores, no echándole la culpa a los compañeros de la confusión que tengan, sino de contribuir con ellos a adoptar una conciencia de clase. Y la conciencia de clase no es solo de la patronal. La conciencia de clase es la independencia de la clase obrera de los partidos políticos que representan a la patronal de uno, a la patronal en general. Ahí viene un problema político muy profundo. Cuando Victorio decía, hay una quiebra, hay un desprestigio de la dirección de la CGT y de la CTA, es muy profundo, porque la CTA se planteó como la dirección alternativa de la CGT, y ya el desprestigio los abarca a todos, porque están todos metidos en la interna del PJ. Ahora son todos del movimiento Derecho al Futuro de Kicillof. Y miren lo que pasó en la provincia de Buenos Aires hace 10 días, 12 días. Creo que es el martes de la semana anterior. El martes de la semana anterior. Kicillof y Baradel firmaron una paritaria. 7 puntos por no sé cuántos meses. Una porquería que convalida un salario casi de indigencia. Bueno, paró en masa la docencia de Buenos Aires contra la paritaria de Baradel y Kicillof. Baradel es CTA, es lo que se planteó como renovación de la vieja burocracia de los gordos de la CGT. Nace en los 90 con la idea de combatir el sindicalismo empresarial, ¿no es cierto? Asociado a Menem, a las privatizaciones, y ahora son todos lo mismo. Es decir, y la CTA no hace un paro hasta que lo haga la CGT. Y el ala de la corriente federal no lo hace hasta que lo hagan los moyanistas. Bueno, ya moyanistas no, me parece que no hay. Hasta que no lo hagan los gordos. Y entonces Daer dice, no hay paro porque no hay clima, y no hay paro. No pasa nada. Este es el cuadro. Esto es lo que genera la crisis entre la dirección y la base. Hay una crisis. El compañero dice, no querían parar. Esto que dice Cristian de aceiteros pasó en Siderca. No pararon el último paro del 10 de abril. No quieren parar. ¿Por qué? Porque dicen, no, si vamos por el salario nuestro, paro. Ahora, la paritaria de ellos está atrasada hace 8 meses. Cuando la UON convocó al paro fue impresionante. Marcharon por miles en Zárate y después el 10 de abril no paran. Es decir, la política de subordinación de las direcciones sindicales a la perspectiva de hay 2027, que Milei termina el mandato aunque nos reviente el pescuezo y en el 2027 no quede ni el loro, ni el convenio colectivo, ni los salarios, ni la industria, ni todo lo que está atacando, ni el Estado y la salud pública y los compañeros y los médicos y todo lo demás. Y después vemos si el peronismo es una... votan al peronismo. Es mortal esta estrategia política de las direcciones sindicales. Y Cristina ha dicho que Milei termine el mandato. Y cada vez va montando definiciones más cercanas a toda la derecha. Por ejemplo, salió del Estado presente al Estado eficiente. Y viene Milei y dice lo del Garrahan son todos ñoqui. No es un Estado eficiente. Es decir, hay una adaptación a esto de la batalla cultural. Si los opositores se adaptan a la batalla cultural, si el Parlamento le deja pasar la ley base, se la vota, le deja pasar el de Unión 70, como marcaba el compañero, no le voltean el veto y la mar en coche, bueno, compañeros,
estamos trabajando para la derrota del movimiento popular que tiene 1000 reivindicaciones. Entonces nosotros, voy sacando algunas conclusiones y una propuesta. Todavía no me pasaron lo de los 2 minutos, ando bárbaro. Es genial. Claro, porque vamos viendo algunas cosas. Entonces, metiendo en algo, Rosa Luxemburgo plantea el problema de que tenemos que ir combinando el problema de la lucha reivindicativa, la huelga por la reivindicación, con la lucha por el poder político y la construcción de un partido de clase. Un partido de clase, quiero decir, el Partido Obrero pretende ser el partido de la clase obrera. Es todavía un pequeño partido revolucionario, socialista. Nosotros pretendemos que la clase obrera como tal se estructure en un partido de clase. Y ahí viene el problema de la conciencia de clase. Porque la conciencia de clase es lo mismo que la idea de clasismo, que nace con el Cordobazo, con aquella huelga política de masa, está asociada a que el compañero no solo choque con la patronal, sino que empiece a pensar en si los trabajadores como clase podemos ser poder político. Este es un gran tema. Porque si no, el poder político va a ser de los ricachones, de la burguesía. Y, por ejemplo, muchos dicen, ¿cómo puede ser que se lo banquen a Milei, incluso de la propia burguesía? Se bancan a Milei, se están cerrando fábricas. Cuando se cierra una fábrica hay una patronal que va a la quiebra. Aunque, lógicamente, el patrón seguro que tiene un campo, tiene una cuenta en Miami o en las Islas Seychelles, como Caputo, que se enojó muchísimo con el periodista que le dijo, ¿y usted va a traer los 400 millones de dólares de la cuenta de Miami? Sos un irrespetuoso, qué sé yo, ahora no los dejan hablar más. Que es una cuentita de Caputo. Es decir, el problema de la conciencia de clase, de que el poder político está en manos de la burguesía. Y ojo, cuando gobierna Alfonsín, que no tenía cuenta afuera, también gobernaba la burguesía. Son lo que nosotros llamamos políticos capitalistas. A veces son abogados, vienen de la intelectualidad, forman parte del radicalismo, del peronismo, pero son políticos capitalistas. El problema de la conciencia de clase, en nuestra opinión, y la idea del desarrollo de una corriente clasista en el movimiento obrero, coincidimos con Rosa Luxemburgo, tiene que estar asociado a la comprensión de la necesidad histórica de luchar la clase trabajadora por el poder político y la construcción de un partido para conquistar ese poder político. Porque los trabajadores son una clase, pero una clase con miles de confusiones, con miles de sectores, como planteó Victorio. Los trabajadores, el Garrahan tiene toda la división que combate Victorio en el sindicato municipal. Los residentes no le dan ni 5 pelotas a los otros. Y los médicos no le dan pelota a los enfermeros y se pelean con los enfermeros. Tenemos unos quilombos que no les cuento. Nosotros vamos siempre con una política de unidad de clase. Pero, por ejemplo, en la última asamblea los residentes no estuvieron. No estuvieron, hacen asambleas aparte. Nosotros queremos la unidad de los residentes, de los no residentes, de los administrativos, de los de limpieza, de todos. Y luchamos desde ese lugar. Es decir, hay que superar muchísimas cosas, y superar y lograr esa conciencia de clase es un gran problema reivindicativo y político. Hay que ir incorporando reivindicaciones políticas. Y cuando Cristian plantea hay que voltear el decreto 340, es una reivindicación política. Porque vos, tu familia no va a comer ni más ni menos con el decreto. Pero te vienen a sacar los derechos. Es decir, de eso depende el convenio colectivo, de eso depende el salario, el problema de las libertades. Es decir, hay que unir en un programa transicional que nos lleve a una victoria. Y eso hay que trabajarlo, reuniendo los plenarios de delegados, fundamental. Porque es la educación de los compañeros. Nosotros en el gremio gráfico vivimos luchando por el plenario delegado. Y vamos, y bueno, y está la patota de la burocracia, no importa, vamos, intervenimos. Bueno, lo estoy viendo acá el compañero
Pablo Ejusic, que encabezó como candidato a secretario la lista telefónica, que sacó el 25,5%. ¿Y por qué lo menciono? Porque son 10 o 15 delegados de un cuerpo delegado de 300 y le sacaron el 25% a una burocracia que, mamita querida, gobierna con las patronales, maniobran, le ha prorrogado los mandatos hace 4 años, una porquería. Todo lo maneja de la burocracia, que es un hombre CTA. Porque Claudio Marín es CTA. Es CTA. ¿Cómo serán los otros? Entonces, y hacen todo tipo de maniobras y de cosas con las poderosísimas telefónicas. Entonces, quiero colocar esa idea. El problema político sindical, la lucha por la independencia política de los trabajadores. Entonces vamos a decir, bueno, pero entonces vos te juntás con los puros, de ninguna manera. El miércoles que viene confluimos el 4, yo voy a estar de gira en la provincia, pero los convocamos a todos ustedes. El 4 de junio confluyen la lucha de los universitarios, la lucha de la discapacidad, la lucha de los jubilados, la lucha del CONICET. Bueno, el Garrahan no tenía nada previsto, pero hoy hemos estado reunidos hace un rato, los compañeros van a plantear también movilizarse el 4. Va a ser una especie de 19 de marzo, ¿se acuerdan? Cuando reaccionamos todo ante la represión del 12, de Bullrich y demás, y salimos. Por ejemplo, la lucha contra el protocolo de Bullrich es también una lucha política. Y te va llevando al problema del poder, al problema de la lucha general, al problema de un programa, al problema de un programa de salida. Desde este lugar, nosotros nos planteamos unir a la clase obrera, que luche, etc. El proceso hoy es riquísimo. Creemos desde el Partido Obrero que se ha abierto una nueva situación política por la rebelión de 35 cuerpos delegados en la UTA, porque en este momento hay un quilombo bárbaro en la fase de la UOM después de la huelga de Tierra del Fuego, porque no están de acuerdo con el aumento, con el acuerdo, no hay ningún aumento, es un acuerdo muy precario. Tenés la huelga del Garrahan, tenés la lucha de los jubilados, tener la explosión, se vuelve a armar el quilombo en la universidad, lo que señalé de 300, no sé, 1000, cuántos docentes son de la provincia de Buenos Aires, que paran con la FEB y los subtemas combativos contra Paradel, que es el gran sindicato de la provincia. Está empezando eso que vimos incipientemente. No somos tontos, estamos con mucha dificultad y con mucha desigualdad en el movimiento obrero, pero está empezando un proceso por abajo muy importante en la dirección de cuestionar el pacto colaboracionista, de hecho, que claramente tiene la burocracia sindical para dejar gobernar a Milei. Porque finalmente, compañeros, hacerle un paro por año son menos paros que lo que le hacía Ubaldini a Alfonsín. Igual en mi artículo vean el concepto que coloco. Ubaldini le hacía un paro cada tanto para evitar la huelga general. Ojo el hilo. Después le entregó el poder combativo y todo eso a Menem, que vino y nos partió en 4. Y la clase obrera, como Menem, de adentro del peronismo, nos reventó. Vino la década nefasta del menemismo. Ojo, que los problemas con el peronismo no empezaron ahora. Empezaron en el 75, siguieron con Menem, y tenemos hoy esto que describió tanto por adentro Victorio, de cómo se está cocinando la crisis del peronismo hoy en la provincia de Buenos Aires y en todas partes. ¿Qué discuten? ¿Qué discuten? Camarilla, cargos, puestos, guita, negocios. Es impresionante. Entonces, propuesta, estamos impulsando con nuevas direcciones. Aten, estuvimos a punto de ganar un sindicato provincial de la Gran 7, perdimos con la lista provincial de Aten Neuquén 6.100 a 5.600, pero se ganaron 5 seccionales, entre ellas la capital por 2.800 votos. Y tanto más importante que eso, en octubre del año pasado ganamos la DOSAC de Santa Cruz,
Y la DOSAC de Santa Cruz pudo, en esta etapa difícil, que la mayoría son derrotas, pudo imponer una victoria. Una paritaria 11 puntos arriba del costo de vida, que retiren el presentismo y ir para atrás con un proyecto de despido de docentes. Entonces, a todos esos sectores combativos les proponemos un encuentro nacional para el próximo mes, bueno, a la brevedad. ¿Por qué? Para combinar, apoyar cada lucha como se dé, sea de Atilra en Santa Fe, que están cerrando 3 plantas de Verónica, los metalúrgicos de Escorial que están luchando por el salario, los compañeros del Garrahan, si mañana Aceiteros sale a la lucha, todas las luchas. Pero hacer un reagrupamiento que coloque el problema político al mismo tiempo que impulsamos la lucha, y el plan de lucha nacional para derrotar a Milei, que coloque una alternativa de lucha por una nueva dirección en el movimiento obrero. No tiene arreglo, los DAER no tienen arreglo. No es una cuestión generacional, hay una profunda cuestión política. Y por último, como vamos a elecciones, bueno, vamos a participar, el Frente de Izquierda está participando en condiciones difíciles, la mitad de la población ha decidido no votar. Como síntoma de la defraudación de todo un régimen, vamos a elecciones, pero muy unidas las urnas a las calles. Nosotros creemos, y lo dice Rosa Luxemburgo, es impresionante la cantidad de cosas que dice este libro por solo 15.000 pesos. Lo dice Rosa, no van a cambiar el destino de las urnas si no cambian las relaciones de fuerza entre la clase social en favor de la clase obrera. Muchas gracias. Al comienzo abrimos un espacio de preguntas y después hay 5 minutos de cierre para los compañeros. Les pedimos que sean precisos, lo más preciso posible con las preguntas, así tienen este espacio de cierre los compañeros. Bueno, para todos los compañeros y en particular para Néstor, hace muchos años que viene habiendo un proceso de cierre de fábricas importante. Acá en la zona norte, en la provincia, bueno, y en todo el país, y es un proceso general. Y eso en un punto se puede entender como un retroceso objetivo de la capacidad de la clase obrera de enfrentarse, de organizarse y de enfrentar las ofensivas patronales. Y dentro de eso también, bueno, hay una ofensiva particular que se está llevando adelante sobre las conquistas del clasismo. Bueno, lo de Morbillo es una expresión, hay una ofensiva particular sobre el sindicato neumático también. Bueno, en su momento lo vivimos con Interpac y con toda una serie que no voy a nombrar todos. Entonces, frente a este proceso de cierres y frente a este proceso de, bueno, destrucción de las conquistas que tuvo el clasismo sobre la base de una ofensiva patronal importante, ¿qué salida tiene que tener el clasismo para el movimiento obrero para recomponer esas conquistas que había tenido la clase obrera en este tiempo relativo, en términos de su estructuración y de su posición en el movimiento obrero organizado? ¿Y qué planteo inmediato tenemos para todos esos sectores y para recomponer esa organización que tiene la clase obrera y la perspectiva clasista? Eso, nada más. Yo tengo una pregunta respecto al tema de los fraudes, porque por ejemplo en el sector educativo, bueno, en Matanza tuvimos un alevoso fraude respecto a las elecciones de sindicato docente, y muchas veces yo sé que nosotros denunciamos el fraude y vemos, bueno, esta idea con la que cerró de dar las urnas a la lucha, justamente el fraude y la denuncia de esa corrupción en la patronal, bueno, y en la docencia en este caso de SUTEBA, por ejemplo, que tomo. Nosotros en estudiantiles, por ejemplo, también terminamos teniendo que denunciar elecciones fraudulentas, pero muchas veces no lo llevamos a fondo, porque quizá lo vemos contraproducente porque tenemos muchas que dar. ¿Cómo podemos hacer? No hay una receta, por supuesto, pero ¿cómo lo ven ustedes en sus casos o en sus sindicatos? No sé si va a llegar el micrófono. Bueno. Yo, muy cortito, en un momento, nosotros, para que no están antes, tuvimos un taller donde estuvimos hablando banda del libro, el rosa y demás, y hablábamos de cómo en un momento ella analiza y trata de analizar de forma histórica el problema de los flujos y reflujos de la lucha, que a veces quizás pasan años, en donde quizás parece que el movimiento obrero está demoralizado y demás. Yo, bueno, ustedes que son dirigentes y referentes del movimiento obrero, quizás a las camadas nuevas
de activistas, ¿qué le pueden decir respecto a cómo enfrentar los procesos de flujo que a veces parecen ser algo como si fuera un estadio final y no un periodo de transición, como también lo son los periodos de flujo de la lucha, ¿no? Eso. ¿Alguien más? ¿Querés el micrófono? No. Yo dos avisitos, en realidad, no son preguntas. Pero aprovecho la oportunidad. No, por un lado, porque fue parte de la intervención de los compañeros. Tenemos este volante de la Coordinadora Sindical Clasista, que justamente su título dice: huelga general hasta la derogación del decreto antihuelgas contra la represión y por las luchas obreras. Muy sintetizado, como verán por el tamaño, pero está planteando lo que acá se dijo desde la mesa. Por lo tanto, convoco a que todos nosotros que estamos dentro del movimiento obrero, militando, lo trabajemos ampliamente, pero también a toda la juventud, para repetir lo que sí pasó en la huelga. Por lo menos yo puedo dar fe, Daniel también, porque fuimos parte de esa TERS que lo hicimos. En el 75 íbamos a la madrugada a las puertas de fábrica a llevar el volante por la huelga general. O sea que es un material que podemos trabajar todos los que estamos acá. Segundo avisito, 9 de julio. Es un feriado y queremos aprovechar desde la Coordinadora Sindical Clasista hacer un encuentro, a comer todos juntos, a escuchar música juntos, por supuesto también a unar la lucha de todas las agrupaciones. El lugar no está preciso todavía, pero va a ser a mediodía, el 9 de julio, seguramente con un lotro. Así que invito a todos los compañeras y compañeros de las agrupaciones sindicales que estamos acá, por supuesto a todos los compañeros de la mesa, ya agendar 9 de julio a mediodía, almuerzo obrero. Bienvenido a la patria. ¿Alguien más? ¿Compañeros, compañeras que quieran preguntar? ¿O ya le damos pie a los compañeros para cerrar? A la cuenta de uno. Bueno, no sé quién quiere empezar. Claro, alguna Cositas que quieran agregar. Metían los cartuchos de bomba para acá. Bueno, mira, sintetizando. El tema es, primero, yo lo escuché atentamente, compañero, también. Es tratar de convencer al sector del trabajo que la única salida que tiene es a través de los sectores del trabajo. No es fácil. En el Estado es más difícil, porque al no haber concurso, no haber carrera, los sectores que pelean son los que se ganan los cargos por concurso. El resto ingresa por el amiguismo del concejal, del intendente, del que sea. Entonces, cuando viene el momento de la lucha, ponen en la mesa dos cosas. ¿Qué hago? ¿Me enfrento al que me dio trabajo, aunque sea una porquería lo que me paga, o defiendo mi derecho como trabajador? Y eso hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo, porque ¿saben qué? El pagaré tiene vencimiento, si no, es eterno. La deuda es eterna. Hay que desenmascarar también a las conducciones sindicales. Yo tengo una particular idea. Esto que te acontece a vos y a otros tantos, es como se dijo acá, estamos en ciernes de un cierre de listas. Y si ustedes ven la conducta de Aguiar, por ejemplo, Aguiar no lucha por la gente, lucha por un cargo en la lista.
Y está confrontando con De Isasi, que quiere un cargo en la lista, y con Baradel, que quiere un cargo en la lista. Y no puede haber tantos cargos sindicales en la lista de gente tan desprestigiada en las listas, porque es una mochila a arrastrar y es un blanco a ponerse ante un expert que ya anticipa y dice: ¿a quién ataca? A la conducción sindical, al nefasto no sé cuánto que está ahí, la conducción sindical esta, la otra y aquella. Entonces, hay una diversidad de intereses. El que está abajo pelea por un mejor salario, por una mejor condición de vida. Y lamentablemente, no digo todos, porque hay muchos que pelean, hay muchos que luchan, pero como bien lo describió Néstor, los demás, la única salida, la única fuga que les queda, no es para atrás, es para adelante. No tienen otro camino. Ya tienen que seguir siendo lo que son y más. Que es a lo que se refería él. Pero no hay que perder las esperanzas. Todo ciclo, estamos en un cambio de ciclo. Evidentemente, nuestras conducciones gremiales están en el canal Volver, están en blanco y negro, y el gobierno está en streaming. Esa es la verdad. Y mientras tanto, pasa lo que dice el compañero. Se avanza sobre la conculcación sistemática de derechos, y Cristina Kirchner y otros tantos, en este momento son el mejor bastón que tiene el gobierno, aunque simulen enfrentamientos, porque la dialéctica que se utiliza, como bien la describió Pitrola, es la correcta. Cambian la semántica de la palabra que se utiliza, pero no van al fondo de la cuestión. Nadie obstruye la cuestión. Nadie se pone de pie en defensa del sector del trabajo. El Garrahan, fíjense lo que estamos discutiendo. A quien la gente le hizo durante años la donación de tapitas, millones de argentinos. Levantó la bandera del Garrahan. Y hoy no podemos concitar que la sociedad acompañe al Garrahan en esta desgracia, en este momento desgraciado, como tampoco acompaña a la salud. La han aplaudido cuando vieron la muerte de frente con el COVID. Particularmente, yo no tenía vacuna, enterré 34 compañeros de trabajo. Seguí trabajando, nunca falté, porque si había gente que trabajaba, yo que era el secretario general no podía estar en casa porque no tenía vacuna, yo tenía que estar con ellos. Y de ese aplauso a esta repulsión de que hay que echar a todos porque sobran todos de todos lados. Y va a llegar un momento que también podríamos cambiar nosotros. Los intendentes dicen que está lleno de ñoquis que no sirven nada, pero los ñoquis lo nombraron ellos. Los ñoquis los nombraron ellos. La sobredimensión de la planta política es mayor que la que efectivamente trabaja. Pero lo hicieron ellos. ¿Por qué le echan la culpa a la gente? Entonces vamos a llegar a un momento en que nosotros podríamos decir, si fuéramos tan perversos como ellos, que como los municipios solamente prestan servicio, que sigan los trabajadores y que no haya más elección de intendentes, ni concejales, ni consejeros escolares. Total, eso funciona igual. Y no nos tendremos que levantar el domingo y ir a votar un intendente de porquería. Pero creo que hay un despertar, hay descoordinación. Pero si todos buscamos un punto en común que una a los que sí están de acuerdo en que no se puede permitir tanto avasallamiento, no se puede permitir tanta conculcación de derechos, tiene que haber un punto. Yo creo que hay una salida y hay una solución. La trampa durará un tiempo, 2, pero está la deslegitimación. Bien lo dijo recién Pitrola.
No votó el 50%, es verdad. No lo fue a votar a Milei, pero tampoco fueron a votar a los otros. Ni siquiera lo utilizaron como elemento de castigo al gobierno, a cualquiera. Eso es un llamado de atención para todos. Yo he cometido muchos errores, tengo mis fallas, no soy perfecto. Y pido disculpas por todo lo que hice mal. Y hay que hacer la autocrítica. Creo que tenemos que hacer un análisis concreto y real de dónde estamos parados, con qué contamos y hacia dónde vamos. Porque lo que viene es peor. Siempre en la Argentina lo ha descifrado, lo ha bien graficado él. Desde el 75 para acá, o mucho antes, todo lo que vino fue peor que lo que se fue. Y discúlpeme que se lo diga así. Gracias. Bueno, antes que nada, quería decirle que mi secretario gremial de la federación, que no pudo venir por asunto de que está enfermo, les manda saludos. Ezequiel Roldán. Bueno, hablaba un poco de lo personal y lo que yo pienso de la política. Hoy hablé de la huelga, que en sí está todo mezclado, porque ¿por qué atacan la huelga? Porque es lo que yo le digo, como decía hoy en esto, no hay que enojarse con el compañero. Yo le trato de explicarle qué es lo que perdemos, lo que vamos a perder y que vamos a ir peor que eso. Y porque después quieren ir por el sueldo, por el convenio colectivo de trabajo, quieren ir ellos. Y ahí van a seguir sumando y sacando derechos que hemos adquirido con el tiempo, que han adquirido compañeros que hoy ya hasta algunos ya no están. Tiene que ver mucho también con la cultura, con la batalla cultural, que la venimos perdiendo. Eso le tenemos que explicar por qué es necesario un Estado presente. Mi sindicato, más que nada la federación, sinceramente, yo le he hablado y ellos me dicen que sí, por un lado tiene razón, que un sindicato que si se alinea con un gobierno, tarde o temprano entra en conflicto. Pero para mí yo celebro, por ejemplo, acá como nuestro que va a ir de diputado, porque para mí tiene que haber dirigentes de tercera o cuarta línea en esos lugares que hoy en día tienen gente que la pone con el dedo y lo está votando en contra de nuestros derechos. Entonces los trabajadores tienen que reclamar para mí el derecho. Y hoy para el compañero allá que dijo, yo lo único que digo es que tenemos que resistir y bueno, el próximo gobierno que venga, que se llame popular, tenemos que marcarle que todos los derechos, incluso de la dictadura, que al final lo han sacado derecho y no hemos tenido todo, tanto diputados y senadores de nuestro lado, no hemos recuperado un derecho. Eso hay que marcarlo como trabajadores, como sindicatos, que yo pienso que hay que estar atrás, que nunca hay que bajar. Por eso gobierno marcaba que los derechos que se han logrado con el tiempo hay que sostenerlos, siempre luchar, porque sin lucha no se llega a ningún lado. Y bueno, generar esperanza a los compañeros, porque la hay, pero resistir es lo que yo puedo aportar. Y siempre tratar de convencer a los compañeros no enojarse, sino de que peor podemos estar, que es la batalla cultural que lo vienen ganando ellos. Es lo que yo podría aportar ahora. Bueno, voy a ir lo más rápido posible, tomando aparte todos los aportes. El problema de la crisis industrial que planteaba el compañero es el agujero del mate, Maco. Es decir, lógico, los periodos, y esto es histórico. Es interesante ver cómo Trotsky en la historia de la Revolución Rusa, en etapas de recesión económica y todo lo demás, los años entre 1905 y el 17, años de reflujo, él dice el movimiento obrero iba para atrás.
y las corrientes revolucionarias también, muy difícil. Cuando te despiden y todo lo demás, tenés mucha dificultad. En la recesión económica es difícil luchar. Bueno, se está viviendo en todos los gremios industriales, lo vive el SUDNA, que vos mencionaste, hay una caída brutal del mercado interno, importación masiva, cae la producción y la patronal te arrasa. Tenemos ahí 1.500 despidos, una cosa terrible. Y cuesta muchísimo. El movimiento obrero se debilita. Ahora, y nosotros en gráfico lo que vivimos, nos cerraron Interpac y ocupamos, nos cerraron AGR, ocupamos, y ahora los compañeros nos cierran Morbillo y ocupamos y luchamos. Y pues, si la vamos a ganar, es muy difícil. Están las experiencias cooperativas, no me quiero meter a fondo, es muy menor. Hay una corriente socia del Frente de Izquierda que decía que los obreros expropiamos al capital. No, ¿qué vamos a expropiar? Nos tiran una fábrica por la cabeza y trabajamos a fazón, de súper autoexplotados. Los compañeros de Morbillo odian las cooperativas. Te digo, lo veo acá, los conozco. Porque es una salida absolutamente de miseria, de crisis. En este momento, dramáticamente, están militarizando lo poco que queda de la ceramista de Neuquén, una experiencia que agotó sus posibilidades. Tenés que luchar. Ganes o pierdas, algunas se ganan, se pueden... No, los compañeros de Morbillo están luchando para que la provincia de Buenos Aires se haga cargo y una continuidad productiva, buscar la salida. Alguna vez se logró, me acuerdo del Hospital Francés, se logró, etapas que hemos abierto los libros de Transporte del Oeste y logramos prolongarla. Bueno, se han dado luchas, es muy difícil ante la crisis industrial. Ahora, cuando vos luchás y creás una corriente clasista, esos compañeros van a laburar a otro lado y la clase obrera igual va creciendo de una manera o de otra, porque incorporaste el concepto no solo de la lucha, sino el concepto de clase, el concepto político, y de pronto una fábrica cerrada que luchó son muchos organizadores de otros lugares de trabajo. Y así tenemos que ir creciendo. No es que hay una salida, ¿no? No hay una salida. Pero hay que dar las batallas, son enteramente importantes. Por otro lado, entre los desocupados surgió el movimiento piquetero, ¿no? Muchos despedidos de la industria petrolera, de la industria de los ferroviarios y todo lo demás, finalmente fueron organizadores a partir del principio de este siglo del movimiento piquetero. Y nosotros seguimos luchando. Entonces ha surgido una nueva variedad de organización de los desorganizados. Hemos llegado muy lejos. Esto tiene una consideración internacional muy grande, el movimiento piquetero argentino, porque es una experiencia relativamente única. Única. Yo tuve oportunidad de estar en el foro social de París y demás. El movimiento piquetero es una novedad histórica en la clase obrera. Ahora, bueno, si ustedes ven Rosa Luxemburgo, este barato librito, van a ver que ella coloca el problema de una gran lucha previa a 1905 contra el desempleo. No me acuerdo dónde, si en Odessa, en alguna parte, hubo una gran lucha contra el desempleo. Es decir, en un momento dado llega la cosa tal que se arma una lucha general de los compañeros contra los cierres de fábrica. Son todas maduraciones en un proceso político determinado. El fraude, que decía la compañera, otro agujero del mate, pero le damos batalla, ¿eh? Acá está la compañera de la Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza, secretaria de Relaciones Laborales, donde ganamos por 5 votos y nos hicieron fraude, no sé dónde está, sí, está atrás. Nos hicieron fraude, quisieron hacer la elección de nuevo, convocaron y que se la ganamos en la justicia de la burguesía. Y bueno, le damos todas las batallas. Y la justicia, pues sí, no hay justicia, no hay. Pero en un momento
aprovechás una contradicción y arrancás. Incluso nosotros logramos que Pedraza muriera preso en la justicia de la burguesía, la patota de Pedraza que mató la primera vez que un secretario general, además del poder de Pedraza, terminó en cana. Siguiendo con la compañera, damos batalla contra el fraude en todos los planos, contra los estatutos cárcel. Si nosotros ganamos la dirección de un gremio, hay que ir contra los estatutos. Y me encantó lo de Victorio contra Moyano Conducción. Él dijo la gilada, no me acuerdo cómo dijo. Es una gilada muy jodida, porque es la suplantación del carácter colectivo, el cuerpo delegado, la comisión directiva, la asamblea general de fábrica, de gremio, suplantar por Mongo Conducción. Y ustedes van a ver todos los gremios, Pirulo Conducción. Es una manía, no sé cómo llamarlo, clásica del peronismo, no te ofendas. Claro, vos lo dijiste, pero es la manía del peronismo brutal para evitar la evolución de la vanguardia obrera y de la masa de los compañeros. Mongo Conducción, todo Mongo Conducción, por todos lados. Es negativo. Nosotros estamos en contra de eso. Somos partidarios de estatutos de minoría, el funcionamiento del cuerpo delegado, de rotación de las compañeras y compañeros, lo cual no quiere decir la importancia de líderes. Muy bien, tienen ganado sus derechos, pero el problema es más que una gilada. Y a eso le oponemos estatuto democrático, la lucha democrática, organizarse. Mirá, termino con esto, la compañera que preguntó del fraude. Como a los obreros en los años 70 de Fiat le hacían fraude y jamás podían ganar el sindicato, eran sindicatos de empresa en Fiat y en Matterfeld, dos grandes fábricas de Córdoba. ¿Qué hicieron los compañeros? Ocuparon la fábrica y la puta que lo parió. Y bueno, y no es el único caso que se ha ganado la dirección sindical ocupando la fábrica. Eso es, vos decís, bueno, entonces mañana ocupemos para ganarle a Furlan. No, no va a ocurrir. Es decir, es un proceso político, pero te quiero decir, el problema de luchar por la democracia sindical puede llegar a la ocupación de fábrica. Se han y en la coordinadora del norte se desbancaron direcciones a rolete mediante ocupación y todo lo demás, porque llega un momento, los tipos están atados al poder del Estado, porque el fraude que habla la compañera es porque el Estado interviene en los sindicatos están estatizados y te roban todo. Pero bueno, hasta podemos ganarla en la justicia, como la estamos peleando, todavía no la ganamos del todo, en el sindicato de la danza. Y lo que es insuplantable es construir agrupaciones clasistas. Ahí veo un compañero de DGI, estamos fundando la agrupación clasista, porque bueno, tuvimos un debate con los compañeros. Dice, pero nosotros no podemos ganar la lucha si no lucha todo el gremio. Por supuesto. Nosotros impulsamos que luche todo el gremio, pero en ese impulso construimos una agrupación clasista. Nosotros somos defensores de los sindicatos. Somos constructores de los sindicatos. No queremos tirar, había un viejo dicho, el agua sucia con el niño adentro. Quiere decir que vos bañaste el pibe y después tirás el agua sucia con el pibe y todo. No, el sindicato no. Expulsemos la burocracia de los sindicatos, pero defendemos el sindicato. Y es un proceso complejo, contradictorio, dialéctico, que requiere táctica a partir de una estrategia. Por ejemplo, los compañeros de Morbillo lo primero que hicieron es reclamarle al sindicato en asamblea para ocupar la fábrica, se tuvieron que agarrar a piña con la burocracia. Es decir, hay cosas que no tienen arreglo. Y bueno, lo superaron. En la asamblea hacen venir al sindicato y le reclaman plenario delegado, convocan al plenario, piden paro en el plenario. La burocracia dice, no, asamblea por lugar, no pasó nada. Pero seguimos la experiencia para llamar la atención desde adentro de la lucha del sindicato. Nosotros no luchamos contra la burocracia sindical de afuera de los sindicatos.
somos parte del movimiento obrero, somos constructores de los sindicatos y los que vacían los sindicatos son los burócratas, como Milei vacía la salud pública, o el Estado, lo que quiera, qué sé yo. Milei vacía todo. Hasta que lo ahorquemos en la Plaza de Mayo, como dijo una pacifista el otro día, creo que va a vaciar lo que pueda. Entonces, el problema de construir agrupaciones clasistas por una nueva dirección de los sindicatos, absolutamente fundamental. Y bueno, ¿qué proponemos, Maco? Proponemos reagrupar a los sectores combativos, de sindicatos combativos y cuerpos delegados, de jubilados, del movimiento piquetero, agruparlo en toda la provincia, agruparlo en el país y reforzar esta lucha, este esfuerzo que están haciendo los trabajadores para luchar contra un régimen de la característica nefasta y antiobrera de Milei, protofascista, ultraderecha, llámenlo de las 1000 formas que todas tienen una razón de ser, y a luchar contra porque vienen por todo. Un día Daer se va a dar cuenta que vienen por todo, pero va a ser tarde. Gracias.